También es importante recordar que la negociación, la planificación del proyecto debe ser objetivo de un análisis de costo-beneficio. Si planificar un proyecto te va a costar más que los beneficios que te va a traer, probablemente no valga la pena tanta planificación. Este análisis es importante porque no todos los proyectos requieren una planificación tan profunda. Entonces es posible que de estas herramientas que te estamos presentando requieras una u otra y no la totalidad, porque el aplicarlas todas podría significar encarecer el proyecto y el beneficio que vas a obtener realmente no compensa esa inversión en esos gastos. Entonces la negociación y los resultados de la planificación del proyecto pues deben estar contemplándose siempre desde una evaluación costo-beneficio. Y recordemos que siempre implica pues un porcentaje de riesgo, de que las cosas no salgan como nosotros estamos esperando. Existen varias herramientas para la administración y la gestión de proyectos. Para nosotros es importante dentro de la metodología del método, vale la redundancia global, es que ustedes identifiquen qué herramienta les es útil para el tipo de proyecto, para el tipo de empresa. A continuación les voy a enlistar algunos puntos fundamentales, no son los únicos, que son críticos a la hora de que ustedes seleccionen algunos instrumentos o herramientas para la administración y gestión de proyectos. Por ejemplo, la herramienta que vayan a utilizar, el software o la metodología que vayan a utilizar, es importante que sea útil para todos los funcionarios que van a estar involucrados en el proyecto. Desde el administrador del proyecto, desde el dueño de la empresa, el cliente y todos los jefes de las diferentes áreas o coordinadores de las diferentes áreas. Tiene que ser una herramienta que funcione para todos. También esta herramienta debe proveer información pertinente en el momento en que se necesita a todos los involucrados. ¿Sí? Debe apoyar en la toma de decisiones también a todos los involucrados, pero sobre todo a la gente que está arriba, tomando las decisiones de mayor impacto, o sea, al administrador del proyecto, al propietario o propietarios de la empresa. También la metodología o herramienta debe permitir una administración de los riesgos, que es otro punto fundamental dentro de lo que es gestión de proyectos de acuerdo al método global. El método global no solamente se enfoca en la parte en sí del proyecto, de la ejecución, del control, sino también habla del control de riesgo, del manejo de los riesgos, y la herramienta que ustedes utilicen debe permitirles una administración de riesgo, desde la parte de identificación del riesgo, estrategias para que podamos mitigarlos y por supuesto el trabajo del riesgo residual también. Esto lo podemos ver en otra de nuestras conferencias que tiene como nombre Gestión de Riesgo, que pues pueden ustedes encontrar en esta plataforma y que podríamos nosotros ya ver en ella un análisis más profundo de cómo se maneja el riesgo. Independientemente del proyecto, va a haber riesgos. Entonces, la herramienta que usted utilice debe ser una herramienta que le permita una administración de riesgo. También debe ser una herramienta de fácil acceso, no debe ser compleja y debe permitir una actuación rápida y efectiva de los cambios que desean hacerse al proyecto sin que se dupliquen esfuerzos, sin que haya demoras. Entonces, es importante que estemos claros que un proyecto, un enfoque realista del proyecto, es que van a haber cambios a través del desarrollo del mismo. La herramienta que ustedes utilicen debe permitir que esos cambios sean, se vean reflejados en lo que es toda la programación del proyecto sin que se genere tanto conflicto. El método global también expone algunas lecciones aprendidas de los que la han generado. Y piensa que la parte de las estimaciones, sobre todo de dos variables importantes, que es el costo o los costos del proyecto y el tiempo de ejecución, tienen impacto importante en lo que es la gestión de proyectos. Las estimaciones para el método global son fundamentales. Algunos llaman pronósticos. Uno pronostica el tiempo que se va a demorar, uno pronostica el costo de los diferentes rubros que van a ser requeridos para generar el proyecto. Lo importante es que nosotros sepamos que a través del tiempo
se han aprendido algunas lecciones importantes sobre las variables que afectan la calidad de las estimaciones, sobre todo costos y tiempo. Por ejemplo, la colaboración con el cliente. Si tenemos una buena dinámica, una buena sinergia con el cliente, es más probable que obtengas buenas estimaciones que malas estimaciones. Pero también afecta mucho las múltiples definiciones que hay sobre la palabra estimación por parte del cliente y por parte del equipo de trabajo dentro de la empresa. Es necesario entonces definir qué es lo que estamos diciendo a través del término estimaciones. Estimaciones, pronósticos. ¿Y qué es para mí una estimación? ¿Es el mejor escenario? ¿Es el escenario en el que más hemos incurrido? ¿Es el escenario promedio? Necesitamos definir de manera clara con el cliente, sobre todo y por supuesto con nuestro equipo de trabajo, a quién nos estamos refiriendo con estimaciones. Dada que esta definición puede afectar de manera significativa el resultado de dichas estimaciones. También es importante no confundir la evaluación del desempeño con la estimación. ¿A qué nos referimos? Muchas veces el equipo o las personas encargadas de hacer las estimaciones tienden a modificarlas previendo que posteriormente va a haber una evaluación del desempeño y que pudiese ser o pudiese verse afectada la persona o el grupo que generó la estimación en función o en el momento en que el desempeño no sea como se estaba esperando. Entonces, lo que se recomienda es que separes lo que es la generación de las estimaciones con el desempeño. No necesariamente un mal desempeño significa que la estimación no se haya dado. ¿Okay? Otra variable es la duración de la tarea y lo complejo que sea una tarea. Una tarea o una actividad dentro de la programación del proyecto, entre más larga sea, pues tienden a haber más varianzas entre la estimación y la realidad. Entre más compleja sea, va a haber más varianza entre lo que es lo que estimé en tiempo, sobre todo y en costo, y en lo que ocurre realmente. También la experiencia que tenga el equipo que está haciendo la estimación para esas tareas específicas que requiere el proyecto es una variable importante. Cuando tenemos un equipo que ha hecho varias veces o ha ejecutado proyectos con esas tareas específicas, el rango de varianza de la estimación, que pueden ser costos, pueden ser tiempo, pueden ser otros aspectos que involucran la estimación en el proyecto, es menor. Versus cuando tenemos un equipo que apenas está lidiando por primera o por segunda vez con tareas dado el proyecto. Estas variables afectan de manera significativa las estimaciones. Es importante que ustedes las tomen en cuenta a la hora de que ustedes están haciendo la programación del proyecto. ¿Okay? Entonces, el método global piensa o analiza la incubación, el validar las metas del proyecto, el cómo el proyecto se inserta en todo el marco de la empresa y le da una importancia significativa a lo que son las estimaciones. Vamos a ver qué otros componentes involucra el método global a la hora de la administración y gestión de proyectos. Insiste de manera significativa en que debe haber un orden para hacer las estimaciones. Y las dos variables dentro de todo el marco del proyecto es el costo de las diferentes tareas y el tiempo de duración del proyecto. Lo primero que nos recomienda el método global es comprender que no hay ninguna receta mágica para hacer buenas estimaciones. Las estimaciones son es un pronóstico en función de un análisis de lo que creo que va a suceder con el costo y con el tiempo del proyecto, principalmente. También recomienda el método global que estimar no debería ser solo del dominio de los expertos, sino que debemos involucrar a todo el equipo a la hora de que vamos a estimar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Las diferentes tareas deberían tener una sinergia a la hora de estimarse con el equipo que está encargado de hacer la estimación y el equipo que va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy encargada de hacer todas las estimaciones del proyecto y tengo una actividad que es por parte de los arquitectos o el grupo de arquitectos de la empresa, yo me acerco con esos arquitectos, presento las actividades y que sean ellos los que generen las estimaciones junto conmigo en función de la experiencia que tenemos, ¿no?
Por eso, el método global no habla solamente de que sea el que estima el que deba estar involucrado, sino que se involucra a todo el mundo de tal manera en que la estimación tenga un aporte y menor porcentaje de riesgo de no cumplirse cuando los que ejecutan o los que van a ejecutar esa tarea están involucrados en la misma. Esto permite también que las estimaciones no solamente estén a cargo de una persona en caso de que en un momento dado esa persona no esté. También es importante y se recalca nuevamente el separar la evaluación del desempeño y la estimación. Tienen que estar separados.